Y la idea es que empecemos a analizar la materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo lo que ocupa lugar en el espacio. Vivimos en un universo que tiene espacio y tiempo. En realidad es lo mismo, ¿no? Es un entretejido de espacio-tiempo. En ese espacio-tiempo hay cosas que ocupan lugar en un determinado tiempo y cosas que no ocupan lugar, ¿sí? Las cosas que ocupan lugar son materia. Nosotros, una mesa, el agua, el aire mismo, ¿no? Ocupa lugar, si no, no podría inflar una pelota con aire. Y hay cosas que no ocupan lugar que pueden ser los distintos tipos de energía. El calor, la luz, las ondas de radio. Todas esas cosas no ocupan lugar y existen. Entonces tenemos universo en donde hay materia, las cosas que ocupan lugar, y energía. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a analizar es cómo es la materia en sus niveles más pequeños, cómo está compuesta la materia. ¿Sí? Y vamos a hacer una aclaración, que nosotros vamos a llamar sustancia a un tipo de materia. ¿Sí? Si yo digo hierro es una sustancia, un tipo de materia. Si digo plástico es otra sustancia, otro tipo de materia. Digo agua es otra sustancia, otro tipo de materia. Entonces cuando yo diga sustancia, estoy hablando de un tipo particular de materia. ¿Sí? Entonces materia, todo lo que ocupa lugar en el espacio, y vamos a decir que una sustancia es un tipo de materia. ¿Sí? Bien. Ahora, para entender cómo está compuesta la materia, se utiliza lo que se llama modelo cinético molecular. Esto lo vamos a pasar bastante rápido porque en quinto lo van a volver a ver conmigo y lo vamos a profundizar más. Y porque ya hicieron un pequeño trabajito sobre esto y lo tienen que venir trabajando desde segundo, ¿sí? En quinto lo profundizamos desde otro lugar. Pero ahora lo vamos a ver rápidamente, así vamos hacia el tema que quiero llegar, ¿sí? Entonces este modelo, que también puede ser llamado modelo cinético de partículas o modelo cinético corpuscular, pero en casi todos los libros está con este nombre, explica básicamente la estructura de la materia y su comportamiento en base a tres postulados. Tres postulados quiere decir como si fueran tres premisas, tres oraciones que van nosotros guiándonos en esas tres oraciones, en esas tres frases, podríamos llamarlo, en realidad se llaman postulados. Vamos a poder explicar un montón de cuestiones de la materia. Y es fundamental que nosotros entendamos estos tres postulados antes de poder profundizar en cualquier otro concepto. Entonces, el primer postulado me dice que la materia es discontinua. ¿Y qué quiere decir con eso de discontinua? Que justamente no es continua. O sea que hay espacio vacío entre medio de la materia. ¿Y por qué? Porque la materia en realidad no es algo liso. Si nosotros hiciéramos un zoom, veríamos que está formada por pequeñas partículas y que hay espacio vacío entre ellas. ¿Sí? Entonces es discontinua, tengo materia, espacio vacío, materia, espacio vacío, materia, espacio vacío, materia, espacio vacío. ¿Sí? Pero lo principal de esto es entender que la materia está formada por pequeñas partículas, que si yo hiciera un zoom muy grande, podría ver esas partículas, esas pequeñas pelotitas, vamos a llamarlo. En realidad la palabra partícula hace referencia a eso, una parte pequeña, ¿no? Nosotros lo vamos a imaginar como una esfera, luego vamos a analizar bien de qué se trata esa esfera, ¿sí? Y digamos, a entender un poquito más sobre ella, pero por ahora imaginémoslo solo como si fuera una esfera, ¿sí? Entonces, la materia, por más que a nosotros nos parezca que es algo liso, que es algo continuo, si yo hago un zoom, en realidad está formada por pequeñas partículas una al lado de la otra, con espacio vacío entre medio de ellas. ¿Sí? Es algo un poquito antiintuitivo, ¿no? Va un poco en contra del sentido común. Si el sentido común no me diría que en realidad yo estoy formado por un montón de pelotitas muy chiquititas. ¿Sí? Y esto nos lleva al segundo postulado. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que existen fuerzas que la mantienen unidas. Obviamente, porque si estamos diciendo que está formado por un montón de pelotitas, ¿por qué esas pelotitas se mantienen formando una pared, por ejemplo, o el techo de mi casa? Y no se desarman. Bueno, porque hay fuerzas, en este caso de carácter eléctrico, que mantienen unidas a estas partículas. Bien, estas fuerzas
son distintas dependiendo la sustancia, ¿sí? Dependiendo el tipo de materia del que estemos hablando. Entonces, algunas sustancias van a tener más fuerza entre sus partículas y esas partículas van a estar fijas una al lado de la otra y vamos a tener un estado sólido, ¿sí? Otras van a tener un poquito menos de fuerza y esas partículas van a estar como más sueltas y se van a poder mover una por encima, girar una por encima de la otra y vamos a tener un estado líquido. Y en otra ni siquiera van a tener la fuerza como para unirlas y van a estar directamente separadas, rebotando por todos lados y esto sería el estado gaseoso, ¿sí? No me voy a detener mucho en esto, lo tienen que haber visto el año pasado en segundo, ¿sí? Pero entonces teníamos la materia formada por partículas, hay fuerzas que mantienen estas partículas unidas, ¿sí? Por eso tenemos el estado sólido y el estado líquido. Y por último, tenemos que entender que estas partículas se encuentran en constante movimiento, siempre se mueven, ¿sí? Aunque estemos en el estado sólido, las partículas se están moviendo, ¿sí? Porque tienen una temperatura. A esto vamos, el movimiento de las partículas tiene que ver con la temperatura, ¿sí? De lo que yo estoy midiendo, la sustancia que yo esté tratando de medir su temperatura, justamente. Entonces, si se mueven más, tenemos una temperatura más alta. Si se mueven menos, tenemos una temperatura más baja, ¿sí? Entonces, puede ser que al subir la temperatura, las partículas empiecen a moverse tanto que las fuerzas de atracción ya no las puedan mantener juntas y se separen o empiecen a moverse en direcciones que antes no se movían. Acá tenemos un GIF, fíjense, no sé si llegan a apreciar, pero de este lado teníamos un estado sólido, ¿sí? Con partículas que se están moviendo, una temperatura baja, pero vibran suavemente, digamos. Y acá sube la temperatura y están vibrando con una mayor intensidad, casi que pasando a un estado líquido ya, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando yo agarro un hierro caliente, me quemo. ¿Por qué? Porque sus partículas se están moviendo con tanta fuerza que cuando lo toco, esa fuerza con la que se están moviendo hace que al chocar contra mis células las rompan. Y al romperla, bueno, obviamente me generan una herida, ¿sí? Entonces, tenemos tres postulados. La materia discontinua quiere decir que está formada por partículas. Hay fuerzas que mantienen unidas esas partículas y esas partículas están siempre en constante movimiento. No hay manera de que estén quietas. Siempre están en movimiento. En cualquiera de los estados están en movimiento. ¿Sí? Bien. ¿Y para qué quiero saber esto? Porque ahora vamos a analizar qué son esas partículas. Nosotros lo llamamos partícula, pero bueno, ¿qué es? Bueno, una partícula puede ser un átomo, que estuvimos trabajando viendo qué es un átomo, una molécula o un ion. Pero una molécula es una unión covalente de dos o más átomos. O sea que al fin y al cabo una molécula está compuesta por átomos. Y un ion es un átomo con carga eléctrica. O sea que un ion también es un átomo. No le puedo llamar átomo porque no es lo mismo, pero es un átomo con carga eléctrica. O sea que al fin y al cabo las tres cosas serían átomos. O átomos con carga eléctrica, o átomos unidos. Entonces digamos que toda la materia está formada por átomos. Estas partículas de las que hablábamos pueden ser átomos, o átomos con carga eléctrica, o átomos unidos formando moléculas. Entonces, ahí es a donde quiero ir. Hacia este concepto. Hacia el concepto de átomo. Que es un poquito complejo de definir y viene de la mano de la definición de elemento. Porque átomo es la parte más pequeña que se puede tener de un determinado elemento. ¿Sí? O sea, si yo voy partiendo, agarro un tipo de materia y lo voy partiendo y cada vez en pedazos más chiquitos, va a llegar un momento en el cual no voy a poder partirlo más. Ese pedazo más pequeño que puedo tener de un determinado elemento es un átomo. Y un elemento es una sustancia formada por un solo tipo de átomo. Por eso le digo que va de la mano la definición de uno con la definición del otro. ¿Sí? Hay sustancias que están formadas por un solo tipo de átomo y esos serían elementos, pero hay sustancias que están formadas por varios tipos de átomos, ¿sí? Como por ejemplo el agua, que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Eso sería una sustancia
compuesta. Entonces, un átomo es la parte más pequeña que puedo tener de un elemento, y un elemento es una sustancia formada por un solo tipo de átomo. ¿Sí? Puede haber sustancias que estén formadas por varios tipos de átomos, como el agua, como el dióxido de carbono, del que hablábamos al principio, ¿sí? Son dos átomos de oxígeno, hice cualquier cosa acá, dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono, ¿sí? Bastante complicado de escribir con el mouse. Pero bueno, redondeando, la idea es que el átomo es la parte más pequeña que yo puedo tener de materia que mantenga las propiedades de un elemento. ¿Puedo romper un átomo en partes más chiquitas? Sí, pero ya no va a tener las propiedades de un elemento. Ya va a ser partículas subatómicas, como protones, electrones, o hay cosas más chicas todavía, pero no va a tener ya las propiedades de un elemento, ¿sí? Y los elementos, bueno, hoy en día sabemos que son 118 diferentes. En la antigüedad los griegos pensaban que eran 4, agua, tierra, fuego y aire. Que esos 4 elementos se combinaban en distintas proporciones y formaban todas las cosas, todas las distintas sustancias que hay en el universo. Bueno, con la idea de que había ciertos elementos que se combinaban y formaban todas las sustancias del universo, estaban acertados, ¿no? Pero no que eran 4, son muchas más. Son las que tenemos organizadas en la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Ya les digo, vayan consiguiéndose una tabla periódica porque a partir de ahora las cosas que vamos a ir trabajando van a necesitar una tabla periódica, ¿sí? Lo pueden, si tienen una vieja, buenísimo, usan esa, no hay ningún problema. Si no pueden comprar, o si no pueden comprar una, pueden bajarla por internet, pueden bajar una imagen como esta. Si quieren, yo les voy a dejar ahora en el Classroom y por los otros medios, les voy a dejar alguna tabla periódica básica, aunque sea, para que la tengan en digital, pero cualquiera de ustedes puede entrar y bajar. Hay muchísimas distintas y hay aplicaciones que son tablas también. Si van al Google Store, van a encontrar distintas aplicaciones que son tabla periódica y tienen mucha información sobre cada uno de los distintos tipos de átomos. Entonces la tabla periódica organiza, dependiendo de las propiedades que tienen cada uno de los átomos, los organiza de esta manera, ¿sí? Luego vamos a ir profundizando por qué están organizados de esta manera. Pero acá tenemos organizados todos los tipos de átomos, ¿sí? Que son la parte más pequeña que yo puedo tener de un elemento. Y esos elementos se van a combinar para formar todas las sustancias que hay en el universo. Entonces, 118 elementos que conocemos son los elementos que hasta ahora sabemos que existen y son los que se combinan para formar cualquier sustancia que tengamos, ¿sí? Bien, esperen que me adelanté, ese meme no se los quería mostrar todavía, pero bueno, igual ya íbamos a esa diapositiva. Bien, ¿por qué? Porque a lo largo de la historia nuestra comprensión sobre el átomo fue cambiando. Esto fue sobre lo que hicieron en el último trabajo, ¿no? Sobre la historia del modelo atómico. Antes de Thomson teníamos el primero que planteó la idea fue Demócrito, pero fue 400 años antes de Cristo y nadie, digamos, siguió esa corriente, ¿no? Fue el primero que dijo, no, la materia no es continua, sino que está formada por pequeñas partículas. Luego Dalton en 1807 fue el primero que demostró científicamente, ¿sí? Porque Demócrito simplemente lo había dicho, ¿sí? Era un filósofo, lo había pensado y con su pensamiento dijo, bueno, la materia tiene que ser así. Bueno, Dalton lo demostró científicamente, ¿sí? Con mediciones, con cálculos, demostró que tenía que haber ciertas partículas que componían la materia, ¿sí? Luego Thomson, 1897, descubrió que esas partículas no eran simplemente una pelotita, sino que tenían cargas eléctricas, cargas positivas y cargas negativas, que como estaban en igual cantidad, se compensaban, ¿sí? Entonces, el átomo en sí quedaba neutro, ¿sí? Si tengo 10 cargas positivas, tengo que tener 10 cargas negativas y quedaba neutro. Luego Rutherford, ¿sí? Descubrió que en realidad no era maciza esa partícula, sino que tenía mucho espacio vacío y que tenía un núcleo donde estaban los protones con carga positiva y los electrones con carga negativa girando alrededor, ¿sí? En esa época todavía no se conocían los neutrones.